Qué hermosa coinonía, qué hermosa comunión la que existe y debe existir entre el pueblo de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la unidad. En esta noche quiero hablar acerca de la unidad como alianza, de la unidad a nivel nacional, de la comunión que debe haber entre nosotros como hermanos. Y antes de leer la Biblia, quiero contarles la historia de cómo se inventó el fuego. Se dice que hace más o menos 500 millones de años, los antiguos cavernícolas descubrieron el fuego. De pronto estaban allí en sus cuevas y vieron que del cielo cayó un rayo y encendió un tronco, encendió un leño. Y ellos vieron que lo que prendió en ese leño era como bueno, y se acercaron y comenzaron a descubrir muchos beneficios en ello. Descubrieron entonces que en el fuego las fieras huyeron, las fieras que se acercaban siempre para devorarlo en las noches huyeron. Encontraron también que en las noches las tinieblas también huían. El frío también que había en aquel lugar, allí en los cavernícolas, también entonces se ahuyentaba gracias al fuego. Y también comenzaron a cocer los alimentos y descubrieron que sabían mejor allí al fuego. Y ellos estaban felices con el fuego. Cuando estaba ese tronco allí encendido, descubrieron muchos beneficios, pero de repente tuvieron un problema. El leño se consumió y el fuego se apagó. Ellos entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ese fuego es como muy bueno, y comenzaron a tratar de provocarlo. Entonces frotaban palos para provocar el fuego, golpeaban rocas también para que a través de las chispas pudiera salir el fuego. Y cuando ellos hacían que el fuego saliera, entonces consumía allí el leño y volvía y se apagaba. Y ellos entonces durante mucho tiempo comenzaron a buscar la manera de que el fuego permaneciera y que fuera allí, estuviera siempre con ellos. Y descubrieron entonces lo grande. Ellos descubrieron que la mejor manera de perpetuar el fuego y de hacerlo crecer era juntar muchos leños allí alrededor de ese fuego. Y entonces allí encontraron que esos beneficios permanecieron. Yo quiero decirles algo, amados pastores y pastoras, en esta noche, líderes. Eso mismo sucede a través de la unidad. Nosotros como iglesia del Señor podemos tener un fuego de avivamiento, pero cuando estamos solos, ese fuego corre el riesgo de apagarse. El pastor de una iglesia puede traer un avivamiento a una iglesia, pero cuando el pastor se vaya, entonces el avivamiento puede apagarse. Pero si nosotros como alianza nos unimos, vamos a prender una hoguera espiritual, vamos a prender un fuego de avivamiento, vamos a traer entonces a través de la unidad que el fuego sea permanente y sea muy grande, de tal manera que la vida espiritual nos sepa mejor, que el alimento espiritual nos sepa mejor. Vamos a provocar un fuego tal que los demonios tendrán que huir, que el mismo infierno, así se levante, tendrá que huir, porque una iglesia prendida, una iglesia en fuego, es una iglesia de poder, una iglesia de victoria. Y si nosotros como alianza nos unimos cada día, vamos a hacer esa iglesia que hará huir al mismo infierno. ¿Cuánto lo creen? Vamos a hacer huir las tinieblas, vamos a hacer huir el frío, todo aquello que el enemigo quiere traer huirá, porque la alianza será una iglesia de poder, de avivamiento espiritual. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso a Jesús en esta noche. Quiero hablarles precisamente acerca de ello, del poder de la unidad. Quiero hablarles acerca de juntos es mejor, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y para ello quiero usar un texto que es muy conocido. El pastor Farid decía la noche de inicio de la asamblea, nosotros más que predicarle a los pastores, les recordamos muchas cosas. Y por eso quiero en esta noche usar el texto que es el Salmo 133. El Salmo 133 nos enseña el gran principio de la unidad, y es muy interesante lo que allí Dios nos quiere hablar. Dice el Salmo 133, versículo 1. Allí ustedes lo tienen en pantalla, pero si usted quiere leerlo en su Biblia, puede hacerlo en su celular. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ¿qué pasa? Allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Ya conmigo, la unidad es poderosa.
Dígale al que está a su lado y al hermano: la unidad es poderosa, pastor. La unidad es poderosa. Desde 1939 hasta 1945 se vivió la Segunda Guerra Mundial. Y allí Hitler y sus aliados, sus secuaces, estaban dominando, destruyendo todo allí por Europa, iban por muchos países, los conquistaban. Hitler era invencible. Estaba con su ejército alemán y los llamados del eje que estaban con él, estaban dominando y estaban destruyendo y haciendo una cantidad de atrocidades. Habían especialmente 4 potencias mundiales en aquel entonces: Rusia, China, Inglaterra y Estados Unidos. Y aunque ellos trataban de enfrentar el ejército alemán y los que estaban con ellos, no podían hacer gran cosa. Cada uno iban siendo derrotados, cada uno iban mirando cómo Hitler avanzaba más, pero hasta que un día todos decidieron unirse. Las 4 potencias decidieron unirse, y alrededor de ellos otros más, y se formó el famoso bloque llamado de los aliados. Ellos entonces no solamente debilitaron el poder de Hitler, debilitaron el poder alemán, sino que también pudieron destruir el ejército, pudieron ganar mejor al ejército, detener al ejército alemán y poder ganar la guerra. Gracias a la unidad que hubo allí en estos hombres, en estos ejércitos de estas grandes naciones, hubo entonces la victoria para el ejército aliado. Yo quiero decirles que la vida espiritual y la vida ministerial es una batalla, es una lucha, es una guerra. Y cuando nosotros entonces estamos divididos, cuando nosotros estamos cada uno por su lado, estamos a expensas de perder la batalla. Pero si nos unimos, si todos nosotros como soldados de Jesucristo nos unimos en la guerra, en la batalla, nosotros entonces vamos a vencer, vamos a ganar a través de la alianza, a través de hombres y mujeres que se unen para enfrentar la guerra espiritual y poderla ganar, unidos, porque la unidad es poderosa. En esta noche quiero hablar solamente 2 puntos. Quiero tratar 2 puntos a la luz del pasaje que hemos leído, y quiero hablar, número 1, de la escala de la unidad, y número 2, de los beneficios de la unidad. Cuando vamos a hablar de la escala de la unidad, voy a hablar de los niveles de la unidad, y quizás muchas veces lo hemos escuchado y no me voy a tener mucho tiempo en ello. Por tanto, la escala de la unidad nos enseña que Dios, que es un Dios de orden, también en la iglesia ha colocado unos niveles, los cuales Dios quiere que nosotros también respetemos y que nosotros también podamos vivirlos. La Biblia nos enseña en el Salmo 133 que lo primero en la escala de la unidad, para que un ejército, una iglesia como nosotros, un cuerpo de Cristo, de hombres y mujeres que están sirviendo al Señor, podamos alcanzar victorias cada día, lo primero en esa escala de la unidad es la unidad con Dios. Dice la palabra de Dios que el buen óleo desciende, viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios. Eso entonces nos indica que nosotros a lo primero que tenemos que unirnos, al primero que tenemos que tener de nuestra parte es ¿a quién? Diga conmigo: a Dios. Si nosotros nos unimos a Dios, vamos a ganar batallas. Si nosotros nos unimos a Dios, el unirnos a Dios es igual a victoria, es igual a éxito. Nuestros ministerios serán empoderados porque estamos unidos con la fuente del poder y de la bendición, como es Dios. Es interesante mirar que nuestro nombre es de connotación bíblica. Nosotros somos ¿qué? Alianza. Y la alianza entonces en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea berit. Y la palabra hebrea berit significa pacto, significa compromiso. Eso nos indica entonces en el Antiguo Testamento la connotación era los compromisos o la alianza, los convenios que hacían entre 2 personas iguales, ya sean pueblos, ya sean personas, hacían compromisos y tenían una alianza. En el Nuevo Testamento ya nos habla del nuevo pacto, y es donde Dios se involucra en esa alianza. Dios entonces se hace presente a través de nuestro Señor Jesucristo en esa alianza. Entonces necesitamos unirnos a Dios. Necesitamos unirnos a Dios para que nuestra vida ministerial sea relevante, pero también para que podamos sacar adelante los proyectos que Dios nos ha encomendado. Génesis 11 nos cuenta una historia muy interesante. Génesis del 11, del 1 al 11. La Biblia nos habla acerca de la edificación de la Torre de Babel. Dice que los moradores del antiguo territorio en aquella época comenzaron a construir una torre cuya cúspide llegara al cielo,
Los teólogos dicen que era un sigurat, que era un centro de adoración, un centro donde iba a haber algo espiritual. Y ellos comenzaron a construirla. Y dice que se unieron todos para comenzar a construir esa torre. Y es interesante el pensamiento de Dios acerca de la unidad. La Biblia dice que Dios mismo miró y dijo: estos comenzaron a hacer algo y están unidos porque hablan una misma lengua, y nadie los va a detener y lo van a poder lograr porque están unidos. Es interesante cómo Dios mira que el poder de la unidad es tremendo. Pero ellos tuvieron un detalle muy interesante y totalmente aberrante. No tuvieron en cuenta a Dios. Ellos dijeron: vamos a hacerlo de nuestra propia cuenta, vamos a hacerlo nosotros. No tuvieron en cuenta a Dios y comenzaron a construir la torre. Entonces Dios dijo: voy a descender, voy a confundir las lenguas. Dios lo hizo, y eso hizo que el proyecto entonces fracasara, porque hubo desunión, porque cada uno tomó un rumbo diferente. Yo quiero decir 3 cosas al respecto. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando no nos unimos a Dios, aún en lo ministerial. Número 1, cuando no se toma en cuenta a Dios, aún en los proyectos de la iglesia, nuestros proyectos serán proyectos sin revelación. Serán proyectos que no tienen la esencia de lo que Dios quiere hacer. Serán proyectos, perdónenme la expresión, tontos, proyectos sin destino. Muy diferente a lo que sucedió con Moisés cuando fue a construir el tabernáculo. Moisés se metió con Dios y Dios le dio el diseño, y el tabernáculo fue una bendición para el pueblo de Israel, porque Dios se manifestaba allí en ese lugar. Por lo tanto, cuando no tomamos en cuenta a Dios, nuestros proyectos serán proyectos sin revelación y son proyectos tontos, perdónenme la expresión. Número 2, cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestros proyectos, aún ministeriales, se constituirán en proyectos de rebeldía hacia Dios. Aparentemente era algo bueno, un centro de adoración pagana o espiritual, no sabemos, pero era un proyecto que tenía que ver con lo espiritual, pero se constituyó en un proyecto de rebeldía contra Dios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, nuestros proyectos pueden constituirse en proyectos de rebeldía que están fuera de los principios de Dios. Y número 3, cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestros proyectos, en determinado momento podremos ver a Dios peleando en contra de nuestros proyectos. Isaías capítulo 63 y el versículo Isaías 63 y versículo 10 en adelante dice que el pueblo de Israel iba por en medio del desierto, hicieron enojar su Santo Espíritu, y por eso el Santo Espíritu comenzó a pelear contra el pueblo. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, eso puede suceder. Amados pastores y pastoras, quiero decirle con todo respeto, nosotros tenemos mucha estructura de oración, tenemos mucho conocimiento de oración, tenemos mucha teoría acerca de la comunión, pero poca vivencia, poca práctica en la vida de dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, a nivel de la iglesia, del pueblo cristiano y de los ministerios especialmente, podemos tener 3 tipos de ministerios, 3 tipos de pastores. Pastores de comunión con el Señor, y son un porcentaje muy pequeño, pastores de comunión con el Señor. Número 2, un porcentaje un poco mayor, pastores que saben hacer su oficio, son muy profesionales, por lo tanto no necesitan depender tanto de Dios, ya saben bien el oficio de pastor, ya son profesionales en el ministerio, no se necesita de Dios. Y una gran mayoría, número 3, encontramos hoy de pastores que están viviendo un desierto espiritual. Pastores secos, pastores sin poder, pastores que ya no saben si Dios es poderoso o no, no confían en Él, no pueden llevar proyectos grandes adelante porque no conocen el poder de Dios, no tienen fe en lo que Dios puede hacer. Amados pastores, necesitamos unirnos a Dios. Si queremos que nuestra vida ministerial, nuestras iglesias, nuestros proyectos, todo lo que nosotros hagamos sea relevante, necesitamos prendernos de Dios. Uno de los ejemplos más importantes en la Biblia de liderazgo es David. David es un modelo de liderazgo, y la Biblia nos enseña que David era un hombre de mucha comunión con Dios. Era un hombre que escuchaba a Dios. La Biblia nos enseña que en alguna ocasión David iba a atacar a un lugar, y el Señor le dijo: espere a que yo le dé la orden, y la orden es que usted tenga el oído parado, y cuando usted escuche que allá por encima de los árboles van como unos caballos de batalla, es el momento de atacar.
Y David era ese hombre que escuchaba a Dios, que Dios le decía hacia dónde tenía que ir en su ministerio, y por lo tanto fue un ministerio maravilloso, un ministerio relevante. ¿Cuánto les gustaría ser ministerios de poder, relevantes, y que todo nos saliera bien? Necesitamos prendernos de Dios, necesitamos unirnos a Dios, porque Dios es la fuente de poder. Apláudale al Espíritu Santo en esta noche. Número 2, en la escala de la unidad encontramos la unidad con nuestra autoridad. Dice la Biblia que entonces el buen perfume descendía, pero bajaba sobre la cabeza y sobre la barba. Esa cabeza está representando la autoridad que Dios ha puesto en alguna institución, y en este caso estamos hablando de nuestra institución Alianza. Está hablando de la cabeza, del líder que Dios ha colocado sobre nuestra institución. Necesitamos estar unidos a nuestro líder. Necesitamos prendernos de la cabeza que Dios ha colocado sobre nuestra institución. Y yo quiero darle dos bases fundamentales para nosotros poder vivir prendidos de nuestra cabeza, para vivir prendidos de nuestra autoridad. Esa autoridad que Dios ha colocado en cabeza del pastor Humberto Guzmán, de la pastora Sonia, de su familia, y los siguientes niveles de autoridad que Dios ha colocado sobre nuestra institución Alianza. Hay dos bases que nos permiten estar prendidos de la cabeza. Número 1, la primera base es la honra. Diga conmigo: la honra. Y la honra tiene tres componentes. Número 1, el respeto. Anoche el pastor Vicente nos dio cátedra de lo que es el respeto hacia la autoridad. Pero yo quiero decir un poquito más acerca de ello. Cuando estamos hablando del respeto, estamos hablando de nosotros entonces honrar a nuestra autoridad, no denigrando de ella. Yo quiero decirle con todo respeto, mis amados pastores, que yo he encontrado dentro de mi institución Alianza pastores que no tienen ningún pudor para hablar mal de su autoridad. No tienen ningún tapujo de decir cosas terribles acerca de la autoridad. Y yo quiero decirles que eso es un principio de maldición. El pastor anoche nos decía: lo que el hombre siembre, ¿eso qué? Cosechará. Cuando nosotros hablemos mal de nuestra autoridad, vamos a cosechar lo mismo. Van a hablar mal de nosotros. Yo he sido un hombre que he crecido dentro de un principio, y es respetar a mis pastores. No importa en qué nivel estén encima o entre comillas, estén bajo mi autoridad, yo los respeto. Yo nunca le digo al pastor Joaldo, está por aquí: hola Joaldo, ¿cómo está? Siempre le digo: pastor Joaldo, ¿cómo está pastor Joaldo? Siempre Dios me ha inculcado que a mis autoridades debo respetarlas, y por lo tanto debo hablar bien de ellas. Debo hablar bien de ellas. Y qué triste cuando nosotros entonces hablamos mal de nuestra autoridad. Eso se va a reflejar también, como lo decía el pastor anoche, en nuestras vidas también. Vamos a encontrar gente que hable mal de nosotros. Porque yo quiero decirles algo: ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros siempre decimos: el que está arriba, yo puedo hacerlo mejor. Pero cuando estamos allá decimos: esto es muy duro, me equivoqué. Y el que está debajo de nosotros dice: yo puedo hacerlo mejor que él. Y entonces es una cadena que se va llevando allí. Lo primero entonces es el respeto. La Biblia dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y escúcheme bien: y digno es el obrero de su salario. Escúchame: contra un anciano no admitas acusación o reproche. La Biblia nos habla del respeto, y es cuando nosotros entonces tenemos a nuestras autoridades para honrarlas. Número 2, el segundo componente de la honra. Número 2, la honra nunca viene con las manos vacías. La honra siempre está representada en lo material. ¿Qué dice Proverbios 3, 9 y 10? Honra a Jehová ¿con qué? Con una oración, con unos cánticos de alabanza, con unos cánticos de adoración. ¿Qué dice la Biblia? Honra a Jehová con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. La honra nunca viene con las manos vacías, siempre está representada también en algo material. Nosotros no tenemos como esa cultura.
Hay escasas excepciones que honran a sus autoridades, pero por lo general, la regla general es no tenemos la cultura de honrar a nuestras autoridades, y como consecuencia de ellos no nos honran tampoco a nosotros. Amados pastores, y yo quiero decirles algo, este es un principio bíblico. Muchas veces nosotros en la parte económica tenemos problemas y nosotros no creemos ni en el diezmo, no creemos en la ofrenda, no creemos en el sembrar por una palabra, no creemos en honrar a nuestras autoridades, y muchas veces entonces nosotros en la parte somos muy espirituales, pero la parte económica no somos muy dados a ejercerla, y la parte económica es parte importante. Dios sabe que a través de la economía traemos rompimiento. Cuando nosotros diezmamos, sabemos que Dios abre las ventanas de los cielos y reprende a Satanás. Cuando nosotros honramos nuestra autoridad, también trae bendición para nuestra vida económica. Honrar a nuestra autoridad también con la economía es un principio de bendición. Amén. Dígale que está a su lado, hermano, tenemos que honrar también a nuestras autoridades. Lo tercero que quiero decir sobre la honra, es la sujeción. La honra entonces nos lleva a decir que tenemos que estar sujetos a nuestra autoridad. Eso es honrar nuestra autoridad, es obedecer lo que la autoridad nos dice. Eso se llama sujeción. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de estar prendidos a nuestra autoridad, de estar unidos a ella, es a través de la honra. Pero número dos, para estar prendidos a nuestra autoridad necesitamos un alto grado de humildad. Muchas veces nosotros podemos vernos a través de los éxitos que Dios nos permite tener en nuestra iglesia, en nuestro lugar, en nuestra región. Podemos vernos abocados a decir: no, es que lo mío es lo más grande y yo no puedo someterme a esa autoridad porque yo he hecho hasta cosas más importantes que esa autoridad. Necesitamos un grado alto de humildad para reconocer que la persona que Dios ha colocado al frente de una institución, las autoridades, están en un grado superior y que nosotros estamos bajo esa autoridad, bajo ese mando. Número dos, unidos ¿a quién? A nuestra autoridad. Unidos a nuestra autoridad, unidos a la cabeza. Lo tercero que quiero decirles en la escala de la unidad, lo tercero es la unidad en el liderazgo. La unidad en el liderazgo. La Biblia dice que entonces sigue descendiendo ese buen óleo, sigue descendiendo y habla de llegar hasta el borde de las vestiduras. Por lo tanto, el liderazgo, que muchos teólogos lo han representado en el pecho, está hablándonos de ese grupo de hombres y mujeres que estamos representados en este lugar, que somos una misma iglesia, pero como lo decía esta mañana el pastor Elías, tenemos diferentes apellidos. Y es triste pensar que cada uno andamos por nuestra parte, por nuestro lado. Unos con muy buenos logros, pero otros con unas crisis muy fuertes. Pero no nos ayudamos, no nos conectamos. Cada uno verá cómo se defiende. Yo hago lo mío, usted haga lo suyo. Eso es triste, hermanos, y eso no nos llevará entonces a nosotros poder tener grandes victorias, grandes bendiciones. Alguien hablaba acerca de Napoleón, el gran conquistador europeo. Dijo sobre la China, dijo que la China era un gigante dormido, hablando acerca del ejército que desde aquel entonces ya estaba en la China preparándose. Él dijo: la China es un gigante dormido y ay de aquel que lo llegue a despertar. Pero ¿saben una cosa? Miles de años atrás o cientos de años atrás, Dios había visto a otro gigante. Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos y dice la Biblia que cuando Dios lo vio, allí había una desunión tan grande. Cada hueso estaba por allá regado, estaban por allá dispersos, y Dios entonces le dice al profeta: voy a hacer algo tremendo en este valle, voy a hacer algo poderoso. Y entonces ustedes conocen la historia, comenzaron a unirse en los huesos, a revivir, etcétera, etcétera, hasta que dice la Biblia que cuando llegó el espíritu de vida y sopló sobre ellos, estuvieron en pie y fueron ¿qué? Un ejército grande sobremanera. ¿Saben una cosa? Dios a través de Ezequiel estaba hablando de un ejército más poderoso que el ejército de la China, y es la iglesia de Jesucristo, que unida por el poder del Espíritu Santo ganará grandes batallas, alcanzará grandes logros. Por lo tanto, usted y yo pertenecemos a un gran ejército, pero cada uno por su lado no lo podremos lograr. Necesitamos unirnos.
Hay un modelo que está causando revolución en la iglesia en Estados Unidos especialmente, y es el modelo de las multisitios. Y yo quiero presentar una diapositiva así rápidamente, y a través de esta diapositiva no voy a hablar de enseñarles de multisitios, solamente quiero mirar un pequeño modelo. Allí vemos donde lo que nos enseña la iglesia multisitio es que las iglesias fuertes, las iglesias sanas, las iglesias bien organizadas tienen la capacidad de tomar a iglesias que están viviendo muchas crisis, que están viviendo muchos momentos de dificultad, pueden cobijarlos y pueden hacer uniones maravillosas que los llevarán entonces a tener un tiempo de poder y podrán desarrollar grandes proyectos. La iglesia entonces, cuando nosotros encontramos una iglesia madre que está capacitada de arropar varias iglesias que están viviendo crisis, podemos hacer grandes cosas. Eso se da en nuestra institución. Hay iglesias muy saludables, hay iglesias que Dios ha dotado muy bien, y pudiéramos decir que en nuestra alianza hay un modelo allí como velado multisitio. El pastor Humberto está muy enfocado en llevar ese modelo, en traer ese modelo para la iglesia que él está dirigiendo, y hay un modelo que pudiéramos decir que se está desarrollando sin que estén diciéndose que es multisitio, como por ejemplo Neiva Centro, que tiene sedes en diferentes lugares. Cuando estamos hablando de multisitios, estamos hablando de una iglesia que se reúne en diferentes lugares. Es una misma iglesia, es una misma esencia. Miremos la siguiente diapositiva, los beneficios que se alcanzan cuando nosotros estamos prendidos de una iglesia saludable. La siguiente diapositiva. ¿Qué beneficios trae? Cuando nosotros nos unimos a una iglesia saludable, cuando iglesias que están en crisis se unen a una iglesia saludable, hay organización, hay administración saludable, hay desarrollo de líderes, hay uniformidad, hay consolidación económica. Cuando nosotros estamos unidos a una iglesia saludable, hay pastoreo. Los pastores no van a estar solos, van a tener a alguien cercano que los va a pastorear. Tenemos metodologías de crecimiento y tenemos aprovechamiento de recursos. Todo eso son beneficios que podemos lograr cuando nosotros nos unimos. Pero lastimosamente en nuestra institución, vuelvo y repito, cada uno anda por su lado. El que tiene buena iglesia no quiere meterse en problemas. Le dicen a las iglesias que están en crisis, eso es un chicharrón, yo no me meto en ese chicharrón. Pero el que está viviendo la crisis no tiene la suficiente humildad para acercarse a una iglesia saludable y decir: necesito que me ayude, necesito que me ayude. Mire, pastores, si nosotros hiciéramos el ejercicio de que una iglesia saludable le dijera: lo voy a tomar a usted como iglesia que está viviendo algunas crisis o que está en un menor escala, lo voy a tomar a usted, pero tiene que entregarme todo, la administración, tiene que entregarme los recursos, tiene que entregarme todo, no estaríamos dispuestos a ceder. Y entonces cada uno vamos a continuar por nuestro lado y va a ser muy complicado. Amados pastores, necesitamos unirnos y vamos apuntando hacia allá, Dios nos está guiando para que un día iglesias saludables e iglesias que no están tan saludables nos unamos y podamos hacer una institución saludable. Amén. El tiempo va avanzando. Número 4, la unidad como iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de la unidad, no esperemos que nuestra iglesia local sea unida si nosotros como liderazgo no estamos unidos, si no estamos unidos a nuestra cabeza, si no estamos unidos a Dios. No tendremos tampoco en nuestra iglesia local el principio de la unidad. Y por eso es que hoy vemos entonces muchas iglesias donde se levantan contra el pastor y hay división, el pastor contra la iglesia contra el pastor, porque no tenemos el principio de la unidad. Pero si nosotros nos unimos, vamos a ver que eso va bajando escala y vamos a tener iglesias que están allí saludables, también unidas, luchando por los propósitos del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Cuántos quieren tener una iglesia dividida? ¿Cuántos quieren tener una iglesia unida? Necesitamos unirnos nosotros primero como líderes. Necesitamos unirnos a la cabeza, necesitamos unirnos a Dios y vamos a tener iglesias unidas. Quiero terminar hablándoles acerca del segundo punto, que es los beneficios de la unidad. Y quiero decirles solamente 3 cositas de los beneficios de la unidad. Número 1, la unidad activa el poder manifiesto de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire lo que dice en la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hay unidad en la iglesia, en la institución, el poder de Dios se manifiesta. Viene la revelación del Espíritu Santo, los dones se activan. Entonces tendremos iglesias de poder, tendremos iglesias que impacten, tendremos iglesias que van a impactar su entorno. La gente verá esa iglesia y se regocijará porque dirá: ahí está el poder manifiesto de Dios. Yo quiero decirles que hoy la gente, más que estar buscando elocuencia, también está buscando evidencia de que Dios está en un lugar, está buscando que Dios se mueva con poder. Y yo quiero decirles que eso va a suceder en la iglesia Alianza Cristiana. Dios se va a manifestar con poder. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuántos dicen: Señor, quiero que te manifiestes en mi iglesia, quiero que te manifiestes con poder? Número 2, los beneficios de la unidad. Número 2, la unidad maxifica los logros. Eclesiastés 4:9 dice, en la versión Dios habla hoy, dice: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Si nosotros estamos unidos, nos va a rendir más, vamos a lograr más, vamos a llegar más lejos y más rápido, vamos a lograr mayores cosas. Si nosotros estamos unidos, Dios nos va a respaldar y vamos a ver que lo que nosotros hacemos se maxifica, se duplica. Van a haber cosas maravillosas que nosotros vamos a ver. Amados pastores, quiero decirles con todo respeto, Dios no nos llamó a nuestra institución a desarrollar nuestro proyecto de vida. Dios no nos llama a su reino a que nosotros desarrollemos el proyecto de vida mío o familiar. Dios nos llama a que desarrollemos el proyecto del reino de los cielos. A eso nos llamó Dios. Al contrario, Dios nos llama a deponer nuestros proyectos, a decir: lo que estás pensando tienes que dejarlo a un lado para que te comprometas totalmente con los proyectos del reino de los cielos. Pero, amados pastores, muchas veces nuestros proyectos personales están por encima de los proyectos de Dios, de los proyectos del reino de los cielos. ¿Qué sucedería si nos tocan? ¿Qué sucedería si en la alianza, entonces, en los estatutos saliera que vamos a hacer cambio de pastores? Entonces el pastor que está en tal iglesia la va a dejar y va a ir a otra iglesia. Usted que está desarrollando un gran proyecto va a salir y se va a ir para otro proyecto. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría en nosotros? Yo creo que habría un gran revolcón, porque están tocando también mi proyecto de vida, mi proyecto personal, y no estaríamos como muy dispuestos y no sería muy fácil la batalla. De pronto el que está por allá en el lugar recóndito y le dicen: lo voy a poner en la ciudad, diga: uy, pero qué bueno. Pero qué si le dijeran: usted que está allí en un buen lugar se va a ir a otro lugar que no será igual al que tiene. Nuestros proyectos están por debajo de los proyectos del reino de los cielos. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Cuando nosotros realizamos los proyectos del reino de los cielos, Dios va a realizar nuestros proyectos también. Y vamos a ver grandes logros familiares, personales. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta también en nuestras vidas, porque Dios está interesado también en su proyecto. Y si Él nos ve interesado en sus negocios, en sus asuntos, Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas, porque nosotros tenemos un Padre bueno, amén. Tenemos un Padre maravilloso. Número 3, los beneficios de la unidad. La unidad hace que los propósitos comunitarios se cumplan. El Salmo 133 dice la Biblia que donde hay tal unidad, Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Eso no era para el sacerdote, no era para la cabeza, era para toda la comunidad. David se inspiró para escribir este salmo en los peregrinos que iban atravesando el desierto, en aquellos que no tenían patria, en aquellos que no tenían familia. David se inspiró en ellos y David dijo: voy a hacer un canto para ellos y les voy a decir que hay un lugar donde ellos van a pertenecer. Hay un lugar donde ellos se van a sentir que pertenecen a una familia, donde van a encontrar un destino, donde van a encontrar un propósito para sus vidas.
Si nosotros logramos unirnos, déjenme decirles, amados pastores y pastoras, que va a haber salvación por montones. Muchas personas van a venir porque van a decir: allá está Dios, y ese es el lugar donde yo voy a encontrar mi familia. Estamos hablando de que somos una familia. Necesitamos presentarle a nuestra comunidad, a aquellos que están alejados de Dios, necesitamos decirle: aquí hay una familia. Si ellos llegan a nuestra iglesia, si ellos ven nuestro liderazgo y dicen cada uno va por su lado, ellos dirán: no, seguimos siendo los mismos peregrinos del desierto. No tenemos opción, no tenemos como ese aliento de decir: aquí está la bendición que yo quería tener. Pero yo quiero decirles, si nosotros nos unimos, va a suceder lo que dice en Zacarías capítulo 8 y versículo 21, que muchos lo van a tomar a usted el vestido y le van a decir: yo quiero ir donde usted está, porque yo sé que ahí está Dios, porque es el lugar que yo necesito, porque es el lugar donde estará mi familia, que me va a apoyar y que me va a rodear. Cuando nosotros nos unimos, los propósitos comunitarios se van a cumplir. Las personas van a encontrar entonces que Dios está presente, que Dios está allí, y ellos van a decir: es el lugar que yo siempre he anhelado, es el lugar que yo siempre he soñado. Amados pastores, necesitamos esa unidad. Somos una iglesia que Dios ha colocado sobre Colombia. Hoy Colombia está viviendo diversas crisis. Hoy Colombia está sumida en grandes calamidades morales, calamidades familiares, religiosas, políticas. Hoy en día el enemigo está haciendo grandes estragos en nuestra comunidad colombiana, pero nosotros como iglesia sí somos la respuesta. Esto no es un mensaje político ni es una arenga, es la verdad. Nosotros como iglesia somos la respuesta para una sociedad que está en crisis, pero nos necesitamos unos a otros, y desde el fondo de nuestro corazón, como Junta Nacional, como Iglesia del Señor, es un llamado a que nos unamos para que Dios pueda glorificarse a través de nuestra institución Alianza. Somos una alianza. Necesitamos hacer eco de ese nombre. Necesitamos decirle: Señor, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí está mi líder, aquí está mi pastor. Necesitamos hacer eco de ello porque Dios quiere hacer grandes cosas. Amados pastores, por eso les decía que iniciemos con un gran abrazo, pero no el abrazo de bueno, voy a abrazar a este hermano porque me lo pidieron, sino un abrazo fraternal, un abrazo que nos diga: este es mi hermano, lo amo mucho, este es mi consiervo, esta es mi consierva, lo amo, la amo porque es un hijo, una hija de Dios. Quiero que oremos en esta noche. Quiero que oremos a Dios dándole gracias por las bendiciones, por el privilegio que Dios nos da de ser sus hijos, de ser sus siervos, por las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros entonces permanecemos unidos. Yo quiero decirles algo. Hay un principio empresarial. Cuando una empresa está pequeña y está viviendo crisis, tiene dos opciones: o se une a alguien grande o desaparece. Yo quiero instarlos a que nosotros comencemos a mirar ministerios grandes en nuestra alianza, en nuestra institución, y podamos prendernos de ellos para chupar de la fuente que Dios ha colocado sobre esos ministerios, pero por sobre todo que estemos prendidos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero si nosotros estamos prendidos de esa vid, vamos a salir en victoria, vamos a salir ganantes en esta batalla. Colóquese en pie y vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, gracias porque nos has llamado a tu reino, Señor. Nos has llamado a tu gloria, nos has llamado a una institución, Señor, en la cual queremos servir, pero queremos hacerlo, Señor, a través de la unidad. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, quiero permanecer unido a ti. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero unirme a ti, quiero prenderme a la vid, Señor. Quiero prenderme a esa vida, esa fuente de poder, a esa fuente de victoria que eres tú, eterno Señor. Yo percibo del Señor que nos hemos alejado de esa fuente, nos hemos alejado de Dios, y por eso estamos viviendo muchas crisis. Por eso estamos muchas veces secos y desolados, desamparados.
Es el momento de volver a prendernos al Señor. Él hará descender su buen óleo sobre cada uno de nosotros. Dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Quiero prenderme a ti, oh Dios. Quiero prenderme a ti, oh Dios. Vamos, ore al Señor unos momentos. Dígale: Señor, quiero estar prendido de la vid. Quiero estar prendido a ti, oh Dios, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios, Señor. Tú eres la fuente de mi poder, de mi victoria. Tú eres la fuente de mi ministerio. Tú eres la fuente de la revelación, Señor. Tú eres la fuente que necesito para yo continuar, Señor, mi vida ministerial, para poder sacar mis proyectos adelante. Dígale: Señor, no quiero ser como aquellos antiguos moradores de Nínive, Señor. No quiero estar desprendido de ti. Quiero que todo lo que haga, Señor, sea bajo tu revelación, bajo tus propósitos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore unos momentos. Dígale: Señor, lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu, Señor. Tu palabra dice que donde hay tal unidad, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y por eso en esta noche, Señor, te pedimos que nos llenes de tu presencia, de tus maravillas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.